Armando, ¿cómo estás? Acá en este video te voy a hablar de la profecía autocumplida y por qué es necesario que reconozcas lo que te está pasando y que entiendas bien desde internamente, desde lo más profundo interno tuyo, porque esto lo tenés que saber y cómo va a cambiar tu vida realmente, porque vas a estar consciente de algo que no sabías, ¿ok? ¿Qué es la profecía autocumplida? Una profecía autocumplida es una creencia o predicción falsa que, al asumirse como verdadera, provoca comportamientos que la hacen realidad. Este fenómeno psicológico y sociológico demuestra cómo las expectativas, positivas o negativas, moldean la realidad, porque es así, ya que las acciones se ajustan automáticamente para confirmar la creencia inicial, ¿ok? Y mi frase sería, no es que el mundo te rechaza, amigo, Dios, como dice ahí para ponerle énfasis, porque quise poner énfasis, es que vos ya llegaste rechazado, ¿ok? Y el mundo solo te devuelve lo que trajiste puesto. Como te ven, te tratan, es así, ¿entendés? O sea, esto extrapolado a seducción y habilidades sociales y en todo entorno. Entonces, ¿por qué el hombre cree que es malo con las mujeres siempre termina haciéndolo? ¿Por qué el hombre que cree que es malo con las mujeres siempre termina haciéndolo? Y cómo esta falsa creencia destruyó años de su vida sin que se diera cuenta. A la mayoría de los tipos les pasa que destruye su vida para siempre esto, ¿ok? Pues ahora estás consciente, o capaz quizás ya lo sabías y estabas consciente, pero si estás en esta mentoría obviamente es porque querés saber cada vez más y ser mejor en esto. Así que es un paso muy importante. Y algo rápido, no es lo mismo aprender habilidades sociales a los 20 que a los 30. No es lo mismo aprender habilidades sociales a los 30 que a los 40. A medida que va pasando el tiempo y mientras más tarde se hace, que nunca es tarde para hacer nada. De hecho, ese es mi lema. Pero si podés hacerlo antes, si podés avivarte antes de aprender habilidades sociales y cosas y seducción y cosas que son como complicadas a medida que pasa el tiempo, se vuelve cada vez todo más difícil. Y la profecía autocumplida es un círculo que cada vez se hace más potente porque la creencia inicial se refuerza cada vez más con tu comportamiento. ¿Me entendés? Ahora te lo voy a explicar bien. Entonces, la primera herida, un rechazo, una burla, una comparación, el cerebro lo registra como verdad absoluta. No soy suficiente para las mujeres. Algo que te pudo haber pasado en la vida cuando eras chico, cuando eras adolescente, una relación amorosa que no se pudo dar porque quizás te dejaron o vos dejaste a la mujer que no se dio, pero no cumplió tus expectativas. Y hay algo ahí que no te gustó y que no quedó como cerrado internamente tuyo. Entonces, ¿qué pasa? La creencia se instala. El ego convierte ese evento en identidad tuya, no en un evento externo que te pasó. Soy malo hablando con las chicas, le decís. Ya no es lo que pasó, es lo que sos, porque vos mismo te lo estás creyendo por ese evento externo. Que esto está muy anclado a lo que vamos a ver en un rato en los próximos videos, que es lo de los pensamientos negativos automáticos, que es cuando vos le querés hablar a una chica, recién la ves, tenés que aplicar lo que te dije de la regla de 3 segundos, que lo voy a desarrollar más adelante, pero son pensamientos negativos automáticos que te aparecen en la mente por una cuestión antropológica que en la época de las cavernas, vos tenés que imaginarte como que había muchas tribus, ¿me entendés? Y había como un arroyo, por ejemplo, y de un lado había una tribu o muchas tribus y del otro lado habían otras tribus. Si de este lado del arroyo, de este lado del arroyo había una tribu que quería irse o una persona de esa tribu quería irse para la otra tribu y cruzar el arroyo, era síntoma de muerte, era señal de muerte eso. Y somos hijos de los que hacían esas cosas y por eso tenemos el mismo chip. Entonces vos cuando te querés acercar a una mujer a hablarle o te querés acercar a una persona o un hombre para socializar y para que sea tu amigo, para generar nuevas amistades, pasa con cualquier persona, tu cerebro por esa cosa antropológica de antes, de la época de las cavernas, ¿qué pasa? Emite un cóctel hormonal que era el mismo que le pasaba al que quería cruzar el arroyo. No importa si cruzaba el arroyo para darle plata a la otra tribu, comida, mujeres, no importa. La cuestión es que no era señal de muerte eso, ¿viste? Lo más probable es que si cruzabas te mataba. Y esto es lo mismo, y por eso nosotros sentimos que cuando le vamos a hablar a un desconocido, y las otras personas también, cuando te viene a hablar un desconocido, te sentís como que estás en peligro, ¿me entendés? Te sentís como una amenaza. Tu cerebro reptiliano, en lo más profundo tuyo, lo más interno tuyo, siente como que hay una amenaza. Y vos ante una amenaza que te dice el cuerpo, que tenés que correr, tenés que irte. Por eso te dicen que si vas con una mujer, si lo extrapolamos a este caso, por eso te dicen muchas objeciones, que están apuradas, que no pueden, que no tienen tiempo, que tienen novio, que eso puede ser un test. Te dicen muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos literalmente chipeados y cargamos un drive con que no tenemos que hacerle caso a desconocidos. Además de las cosas también que te dicen en el colegio, que no hables con extraños, que esto que puede ser peligroso. Pero antropológicamente viene de ahí todo, ¿entendés? Así que, sigamos. Estado interno colapsado. Antes de abrir la boca, ya estás derrotado. Ansiedad, tensión, mirada esquiva. Por un tema de la profecía cumplida esto. Lo que te conté antes de la época de las cavernas y todo eso está sumado. Eso va como anclado, los pensamientos negativos automáticos, a todo esto. Entonces, por eso es que la mayoría nunca logra tener una vida social como quisiera. Porque es muy complicado, porque cada vez el ciclo se refuerza más con el comportamiento. Y el comportamiento no es el que tiene que ser. Entonces, por eso, a medida que pasa el tiempo, vos ves gente que pasaron 30 años y sigue igual, o peor, sigue igual o peor, porque nunca pudo cambiar su mente, nunca pudo cambiar su comportamiento. Comportamiento arruinado, voz temblorosa, exceso de disculpas, poca congruencia, la energía baja hace todo el trabajo en tu contra, por esa creencia inicial, ¿ok? Te estoy contando todo esto y te lo cuento para que estés consciente de la profecía autocumplida, porque si no sos consciente y no sabes lo que es, nunca quizás puedas cambiarlo. Primero tienes que estar consciente. El rechazo inevitable, ella no te rechaza a vos, rechaza el estado que proyectás, pero tu mente lo procesa como esa confirmación de la creencia. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿viste? Vos mismo te decís, y se lo decís a la gente después, ¿viste? Tenía
tenía razón. El ego te dice, yo te lo dije. Y la creencia se vuelve cada vez más sólida. Y ahí es lo peor que le puede pasar a una persona, porque la gente le cuesta o es un horror en sus habilidades sociales. Y la mayoría tiene mucha ansiedad social y nervios y todo eso, porque nunca pudo como desarrollar esta parte. Cada rechazo es una nueva piedra en la pared que construiste, hasta que llega un momento que ya fuiste tan rechazado y no entendés nada, que te quedas en tu casa y después creas sesgos en tu mente de confirmación o sesgos de cualquier tipo, como diciendo todas las mujeres son iguales, solamente quieren plata, quieren esto, que eso es verdad. No es verdad. Obviamente que sirve tener plata, tener estatus y tener físico y tener todo eso, pero eso no es lo más importante. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de la mentoría. Si eso fuera lo más importante, ¿qué tenías que ser? Justin Bieber. Y no tiene sentido que hayas entrado a esta mentoría porque yo te digo ahora no, tenés que ser Justin Bieber. Salgamos de la mentoría, te vuelvo la plata. Y no es así. Claramente no es así. Lo puedes lograr. Tuve muchos casos de éxito, hay muchos casos de éxito. El loop se cierra. La creencia genera el estado genera el comportamiento genera el rechazo refuerza la creencia. Entonces por eso se llama profecía autocumplida. Entonces, el loop se cierra. La creencia genera el estado genera el comportamiento genera el rechazo refuerza la creencia, entonces es un círculo, el rechazo refuerza la creencia y sin intervención, esto dura toda la vida, lo que te dije antes, por eso ves a gente que toda la vida nunca pudo cambiar, porque esa misma creencia refuerza el comportamiento y llega un momento que realmente si no hackeas tu mente es muy complicado, cada vez a medida que vos vas teniendo más edad, es muy complicado, no es lo mismo aprender esto a los 20 que a los 30 que a los 40 que a los 50, nunca es tarde, como te dije, nunca es tarde para nada, pero mejor si lo aprendes más temprano que nunca, ¿no? O más temprano que tarde. Entonces, eso es lo que está mal, eso es lo que es la profecía autocumplida. ¿Qué pasa? Por eso lo puse en rojo. Acá estamos en amarillo. El costo real de esta mentira. Años perdidos en silencio. Chicas que le gustaban, que te gustaban y nunca pudo hablar, que nunca pudiste hablar, ¿ok? Momentos que pasaron, vínculos que nunca existieron, todo porque creíste una mentira, todo porque creyó esa persona, ese hombre creyó una mentira. La identidad está contaminada, tu identidad está contaminada, no es solo con las mujeres. La misma creencia limitante se filtra en tu trabajo, con tus amigos, un ego roto lo toca todo, ¿ok? Entonces, acá en verde, fíjate y date cuenta de los colores, en rojo, en amarillo y ahora en verde, un semáforo, como si fuera un semáforo. ¿Cómo romper el ciclo, ¿ok? Para que estés consciente de cada etapa y cómo lo puedes romper y cómo lo vas a tener que romper, que lo vamos a romper juntos. Esa profecía autocumplida que vos tenés, esas creencias limitantes que por cualquier motivo te pusieron y que hicieron que accionaras mal. Ver el loop en tiempo real. El primer paso es detectar el pensamiento antes del approach. Approach es acercarse. En este caso sería acercarse en la tarde, en cualquier lado, en un supermercado, en la calle, con una mujer. Acercarse en frío, no después del rechazo, antes, ¿ok? Ahí es donde todo cambia. Vos tenés que detectar ese pensamiento no sos vos. Ese cóctel hormonal que vos estás teniendo por el tema de las épocas de las cavernas, por ese drive que tenemos chipeado en nuestro cerebro reptiliano de hace miles de millones de años, no sos vos. Te tenés que separar de ese pensamiento, ¿ok? Eso es un cóctel hormonal que estás teniendo químicamente en tu cerebro por una cuestión de que tu cerebro te está diciendo no vayas a hablar con gente de la otra tribu, no vayas a hablar con una mujer, no vayas a hablar con otro hombre para socializar porque hay peligro, ¿entendés? Pero sabemos que no hay peligro, o sea, es algo que ya no sirve para nada en esta época, pero que lo seguimos teniendo por una cuestión de evolución. Interrumpir el estado, presencia, postura, respiración, no es motivación, es fisiología. Cambias el cuerpo primero, la mente sigue después, ¿ok? Nueva creencia, nueva acción. Soy alguien que aprende con cada interacción, ¿ok? Te tenés que desapegar del resultado, sí o sí. Esto lo vamos a ver más adelante, pero acá es sobre todo este módulo es mentalidad. No te vayas al módulo 2 o al módulo 3, tranquilo. Por algo lo hice, paso a paso, ¿ok? Primero tenés que tener la mentalidad porque si no, no vas a lograr nada. Porque la mayoría lo subestima esto y lo tenés que ver, lo tenés que sentir, lo tenés que vivir. El resultado deja de definir tu identidad. Entonces, a vos te rechazan, porque vas a tener rechazos, obviamente, pero vos sabés lo que es que te hayan rechazado, pero saber que lo hiciste, todas esas limitaciones que tenías, haberlas roto. Justamente, el primer rechazo que tengas, vas a sentir como que sos una mierda, como que sos el peor, como que nadie te quiere. Cuando vos tengas arriba de 50 rechazos, vas a decir, otro rechazo más, o sea, te va a chupar un huevo, hablando mal y pronto, realmente te va a chupar un huevo, vas a decir, otra vez, esto ya es algo de todos los días. O sea, es como tener un callo ya en tu mente social, que no existe rechazo ya, es como que en tu mente. El loop se invierte, creencia sólida, estado poderoso, presencia real, resultados reales, creencia más sólida, el mismo cielo, pero al revés, ¿ok? Tu vida puede ser un infierno, puede ser un cielo. Si estás acá es porque estás quizás en ese infierno o estás intentando salir de ese infierno y querés que se convierta en un cielo y lo vamos a lograr en muy poco tiempo. Eso es la profecía autocumplida. Abajo te dejé el PDF de lo que es para que lo entiendas mejor. Así que eso, hermano, querías que estuvieras consciente de esto porque es un círculo vicioso de que si no salís de ahí y no lo rompes, no vas a llegar a ningún lado. Nos vemos en el próximo video. Let's go.